Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de las propiedades de la materia. Para entender este tema, vamos a hablar un poquito sobre el cuerpo, partícula, molécula, átomo, partículas subatómicas y los quarks, que está ordenado desde lo más pequeñísimo de la materia hasta lo más grande que es el cuerpo. Bien, vamos a hablar de cómo presenta fenómenos químicos, físicos, bien, y vamos a hablar acerca el día de hoy de sus propiedades generales y particulares. Acuérdate que es muy importante este tema y así vamos a seguir trabajando todos juntos. Bien, primero ponte a pensar en el concepto de la semana pasada de qué es materia. Y ahora vamos a hablar acerca de las propiedades de la materia. ¿Qué son? Corresponden a todas aquellas características de la materia posibles de reconocer o medir y se expresan a través de dos formas. Cualitativo, cualidad, color, olor y forma. Y hay distintas clases. Y cuantitativo, masa, altura, volumen, etcétera. Bien, nuestra materia se va a dividir en dos formas. Acuérdate siempre, ¿sí? Cualitativo y cuantitativo. Bien, todo lo que está a tu alrededor lo puedes definir de cualitativo y cuantitativo. Es donde el comportamiento de las sustancias en las reacciones va a modificar su composición. Bien, tengo aquí un pequeño ejemplo para que te rías. Mira, propiedades cuantitativas de la salchicha y vemos a Homero, de repente es algo gracioso y te vas a reír. Bien, podemos ver que la salchicha pesa 90 gramos, su volumen es 17 centímetros cúbicos, tiene una temperatura de 41 grados centígrados y un valor energético de 300 kilocalorías. Ahora, las propiedades cualitativas de la salchicha, vemos a Homero que está totalmente feliz, tenemos un olor maravilloso, un sabor delicioso, tacto con la lengua al masticar, increíble. Bien, acá está una buena diferencia, ¿sí? De las propiedades cuantitativas y de las propiedades cualitativas, en algo sencillísimo. Ahora tenemos estas propiedades. Por ejemplo, son aquellas que posee todo tipo de materia sin distensión, por lo que no permite definir una sustancia de otra. Es algo interesante, no nos va a permitir definir, por ejemplo, una frutilla y un trozo de madera pueden tener una masa de 30 gramos. Sin embargo, esta sola característica no nos permite diferenciar una de otras. Esto es importante. Vamos a encontrar materia que va a tener el mismo peso, pero son totalmente distintas. En algunos casos son totalmente opuestas. Bien, entonces tenemos que tratar de ver muchas características para que así nosotros podamos descubrir, clasificar, ordenar, verificar nuestra materia que tenemos en nuestras manos o a nuestro alrededor. Ahora tenemos este cuadrito, se escapó uno, bien, vendría a ser masa, volumen y temperatura. Masa, el peso que ocupa la materia, el volumen, el espacio y la temperatura, la calor, la energía que va a tener. Y se puede medir en grados centígrados, grados Kelvin o grados Celsius. Bien, ahora tenemos una explicación más a fondo. Es la medida de la cantidad de la materia que tiene un cuerpo. Se mide con balanzas y se expresa en kilogramos. El volumen es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. Se puede medir con probetas, pipetas y buretas. Se expresa en litros o en metros cúbicos. Y la temperatura es la medida de la energía interna de las partículas de una sustancia. Se mide con un termómetro y se expresa en grados Celsius y Kelvin. Ah, muy interesante, ¿ves? Entonces, estos conceptos te deben sonar y ya los debes de haber estudiado y visto y son temas muy fáciles, como puedes ver. Ahora tenemos las propiedades específicas de la materia. Son aquellas características propias de cada sustancia, por lo que permite diferenciar una de otra. Por ejemplo, el brillo, la propiedad de un material de reflejar la luz, la maleabilidad, la propiedad de los metales de ser convertidos a láminas, importante porque podemos encontrarlos en tubos, y ese proceso de maleabilidad lo va a permitir, vamos por decirlo así, ¿no? Aplastarlo para que sea totalmente plano y sea láminas. Y la ductibilidad
La propiedad de los metales que les permite ser transformados hasta un alambre delgado. Interesante. Brillo, refleja su propia luz. Maleabilidad, convertirse en lámina. Y ductibilidad, transformado en un alambre delgado. Bien. Tenemos ahora estas importantes que son densidad, punto de fusión, punto de ebullición y solubilidad. Bien, que las vamos a describir más adelante aún, más detalladamente. Entonces ahora vamos a lo siguiente. Las propiedades físicas y químicas de la materia se van a clasificar en dos. Bien, tenemos físicas, son aquellas posibles de determinar sin alterar su composición química de la sustancia, que ya hemos hablado al inicio, cualitativas y cuantitativas. Y las químicas, que son aquellas posibles de modificar su composición química, tienen la capacidad de formar una sustancia nueva a partir de otras distintas. Para hablar ahora de las propiedades físicas y químicas de la materia, primero vamos a hablar de las físicas, que se pueden determinar sin alterar la identidad de la sustancia, no va a haber un cambio molecular. En esas tenemos la extensión, que va a ocupar un espacio, la inercia, la resistencia que va a tener un cuerpo, la impenetrabilidad, el espacio ocupado por un cuerpo, la indestructibilidad, la materia es constante, es decir, que no se va a destruir, solamente se va a transformar, la divisibilidad, donde toda materia puede transformarse, la porosidad, la materia es discontinua, es decir, va a presentar muchos vacíos en su estructura, la atracción es la tendencia a aproximarse, ya sea gravitacional, adhesión, afinidad. Y lo que son, dentro de las propiedades físicas, tenemos las propiedades físicas particulares o específicas, que tenemos la densidad, es en este caso la masa de la sustancia por cada unidad de volumen, la dureza, la oposición o resistencia de los cuerpos a ser rayados, la tenacidad, la resistencia a la ruptura, ductibilidad, que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Y la maleabilidad. En este cuadrito tenemos algo muy interesante. Miren, nos habla de las propiedades, el oro y la piedrita de hierro. ¿Sí? Y al final dice que propiedades químicas, contacto con un reactivo, el oro no hay reacción y la piedrita de hierro se va a deshacer. Bien, muy interesante. Ahora, tenemos lo siguiente. La materia se encuentra en constante transformación, lo cual puede observarse en diversas situaciones. El estado inicial, un vaso con agua, al congelar el agua, el estado final va a ser el hielo. Tenemos las botellas completas en estado inicial y si rompemos las botellas tendremos pedazos de botella rota. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de algo muy interesante. Dentro de esto vamos a hablar acerca de fenómenos químicos y fenómenos físicos. Fenómenos físicos van a ser aquellos que su forma pueden regresar a su forma, es decir, puede ser reversible. Y los cambios físicos, aquellos que son, perdón, los fenómenos químicos son aquellos que son irreversibles. ¿Sí? Acá te voy a colocar estos ejemplitos para que tengas en cuenta y los puedas ver. Mira, tenemos estos ejemplos. El papel, si yo quemo el papel, tendría un fenómeno químico. ¿Por qué razón? Bien, porque al final se va a quedar en ceniza y esto va a ser irreversible. La manzana se va a descomponer, bien, y por lo tanto sería un fenómeno químico, ¿sí? Y lo mismo al tener la creación de este óxido, que sería un fenómeno químico. Un fenómeno físico sería arrugar el papel, este no va a desaparecer, ¿bien? Al estirar un resorte. Estos serían los fenómenos físicos. Ahora a trabajar, muchachos. Pues tenemos que trabajar la guía y trabajar en nuestro cuadernito. Bien, vas a ver que el tema está sencillísimo, sencillísimo. Entonces nos ponemos a trabajar.